Planeta Reddit, la historia de hoy es... Papá me salvó de un examen de matemáticas, pero descubrí el secreto de mi madre escondida bajo el sofá de la sala. En estos momentos, siento un nivel de odio hacia mi madre que jamás pensé posible. Durante toda mi vida ha demostrado ser una persona manipuladora, mentirosa y narcisista que solo vela por sus propios intereses. Si hubiera previsto las consecuencias de sus acciones, la habría alejado de mi vida hace mucho tiempo. Ahora me encuentro completamente perdida, sin apoyo y sin un lugar al cual recurrir. Por sus mentiras he perdido a mi familia, y nadie está dispuesto a escuchar mi versión de los hechos. No tengo manera de defender mi honor y todo lo que conocía se ha hecho pedazos. Mi historia comienza con una infancia complicada. Tengo un hermano mayor llamado Sean, quien me lleva 11 años de diferencia. Él tiene 34, y yo 23. Mis padres lo tuvieron siendo muy jóvenes. Mi madre apenas tenía 20 años y mi padre 23. Su plan de vida era muy específico. Querían formar una familia pequeña, solo ellos tres. Su razonamiento era bastante claro. Al tener un hijo siendo jóvenes, podrían dedicarse completamente a su crianza, y proporcionarle una buena vida. Una vez que Sean creciera, ellos aún serían lo suficientemente jóvenes para disfrutar de su vida juntos. Esta fue la motivación principal detrás de su decisión de ser padres tan jóvenes. Sin embargo, yo llegué al mundo de manera inesperada. Mi nacimiento no fue planeado, y ninguno de mis padres deseaba realmente tener otro hijo. Desde muy pequeña, me hicieron sentir consciente de esta realidad. Constantemente me recordaban que era el miembro adicional de la familia. Este sentimiento se reflejaba en su trato hacia mí, especialmente por parte de mi madre. Mi padre, por su parte, siempre ha mantenido una postura diferente. Aunque reconoce abiertamente que no fui planeada, también afirma que no podría haber pedido nada mejor, pues me ama profundamente. Su amor y apoyo han sido constantes a lo largo de mi vida, y nunca he tenido motivos para dudar de su cariño. La situación con mi madre ha sido completamente opuesta. Para cuando alcancé los 6 o 7 años, ya era evidente que ella simplemente no soportaba mi presencia. Su desprecio hacia mí era notorio y ni siquiera se molestaba en disimularlo. Esto generaba frecuentes discusiones entre mis padres, aunque su comportamiento hacia mí nunca experimentó un cambio significativo. Después de cada discusión, notaba mejoras temporales en su trato, pero estas nunca duraban más de 2 o 3 semanas antes de que todo volviera a la normalidad. Esta dinámica familiar se mantuvo sin cambios durante gran parte de mi niñez, hasta que ocurrió un suceso que lo cambió todo cuando cumplí 11 años. El recuerdo de ese día permanece vívidamente grabado en mi memoria. Era un día escolar normal, pero le confesé a mi padre que no quería ir a clases. Había un examen de matemáticas que me tenía preocupada, y simplemente no me sentía preparada para enfrentarlo. Mi padre, mostrando su comprensión habitual, accedió a mi petición. Como él era quien normalmente me preparaba para ir a la escuela, me sugirió permanecer en silencio hasta que mi madre se fuera a trabajar, alrededor de las 10, y mantendríamos la apariencia de que había asistido a clases. Mi madre nunca habría permitido que faltara a la escuela, argumentando siempre la importancia de la educación para los niños. Pero ese día descubrí la verdadera razón por la que mi madre insistía tanto en que no me quedara en casa. Aproximadamente a las 10, ella salió hacia su trabajo, y media hora después, yo ya estaba en la sala viendo televisión, disfrutando de lo que sentía como una pequeña celebración personal. Cerca de una hora más tarde, cuando me disponía a regresar a mi habitación, escuché el tintineo de unas llaves en la puerta. Me quedé paralizada, pensando inicialmente que podría tratarse de un ladrón. En lugar de correr escaleras arriba, el miedo me llevó a esconderme debajo del sofá, una decisión que me ha perseguido desde entonces. Desde mi escondite, observé cómo entraban 2 personas a la casa. Una de ellas era indudablemente mi madre. Reconocí sus zapatos y su voz de inmediato. También estaba completamente segura de que el hombre que la acompañaba no era mi padre. El aire estaba impregnado con un fuerte olor a alcohol, algo que años después pude identificar claramente. Desde mi posición bajo el sofá, podía intuir perfectamente lo que estaba sucediendo encima de mí, una experiencia que me ha provocado un profundo asco hasta el día de hoy. Me encontraba aterrorizada, dividida entre permanecer escondida o revelar mi presencia. Si me quedaba, tendría que soportar escuchar todo lo que sucedía. Si salía, sabía que mi madre me reprendería severamente por faltar a la escuela. Intenté mantenerme inmóvil todo lo posible, pero la situación se volvió insoportable. En un momento de pánico, salí arrastrándome debajo del sofá mientras gritaba descontroladamente, con los ojos cerrados, y corrí escaleras arriba tan rápido como pude. Me encerré en mi habitación y me derrumbé en llanto. Este recuerdo sigue siendo tan vívido que incluso ahora, después de tantos años, me resulta difícil hablar de ello o procesarlo completamente. Recuerdo haber llorado desconsoladamente en mi cama hasta quedarme dormida.
Me desperté con el sonido de golpes en mi puerta, sabiendo que era mi madre. Me quedé en silencio. Ella comenzó a amenazarme, diciendo que me dejaría sin comida y me impediría ir a la escuela si no abría la puerta. Jamás había experimentado tanto miedo como en ese momento. Cuando finalmente salí, me sujetó del brazo con fuerza y me amenazó, diciendo que si alguna vez revelaba lo que había visto, ella lo negaría todo, y yo quedaría como una mentirosa ante mi padre, quien me echaría de casa por mentir. Intenté mostrar valentía y le dije que de todas formas se lo contaría a papá o a Sean, pero ella respondió con una bofetada, y me advirtió que si decía algo, destruiría a la familia y yo terminaría en la calle. Ahora comprendo que eran mentiras, pero en ese momento, siendo una niña, creí cada palabra. Estaba convencida de que si revelaba la verdad, ella cumpliría su amenaza de echarme de casa, y yo sería la responsable de destruir a nuestra familia. Entre lágrimas, le prometí que jamás diría una palabra, y mantuve esa promesa como un juramento sagrado durante muchos años. Sin embargo, conforme fui creciendo, comencé a ganar confianza. Gradualmente comprendí que ella realmente no tenía poder sobre mí, y que si decidía contarle a papá, no había nada que ella pudiera hacer para impedirlo. Al cumplir 16 años, había tomado la decisión de revelarle la verdad a mi padre. En su defensa, nunca volví a presenciar un incidente similar, y hasta donde sabía, posiblemente había terminado su relación con aquel hombre. Pero sabía que tenía que hacer algo al respecto. De alguna manera, mi madre intuyó mis intenciones, tal vez mi comportamiento me delató, no estoy segura, porque un día se acercó a mí llorando, diciéndome lo arrepentida que estaba por lo sucedido y que finalmente podía hablar conmigo como una adulta, ya que me había convertido en una mujer. Caí en su manipulación, aunque no debería haberlo hecho. Me creía muy astuta, pero no lo era, y ella me manipuló como si fuera una ingenua. Debería haber reconocido que estaba tratando con una persona vil y narcisista, y que sus lágrimas de cocodrilo no significaban nada. Me dijo que estaba profundamente arrepentida, que había sido un incidente único, y que nunca más había vuelto a suceder, que ni siquiera entendía por qué lo había hecho. Fue una disculpa narcisista típica, donde intentó desviar la culpa y presentarse como víctima. Desafortunadamente para mí, le creí todo. Confié en ella cuando me aseguró que nunca había vuelto a contactar a ese hombre, y tuvimos lo que parecía ser una conversación sincera donde ambas lloramos. Más tarde me di cuenta de que la sinceridad solo vino de mi parte. Después de ese día, decidí dejar el pasado atrás y me convencí de que no tenía sentido contarle a papá o a Sean después de tanto tiempo, especialmente porque ella parecía verdaderamente arrepentida. Pensé que ambas nos llevaríamos ese secreto a la tumba por el bien de la familia. Pero nunca me había equivocado tanto en mi vida. Después de nuestra conversación, nuestra relación mejoró temporalmente. Me resultaba más fácil estar cerca de ella y sentía que me había quitado un peso de encima. Luego, 2 años después, me fui a la universidad. Durante mi etapa universitaria, comencé a distanciarme naturalmente de mi familia. No fue algo intencional, simplemente sucedió. Disfruté enormemente de esta nueva libertad, y descubrí que la vida podía ser mucho menos estresante cuando no tenía que cargar constantemente con tensiones innecesarias. Mis conversaciones con mi madre se redujeron a breves intercambios de no más de 5 minutos, y aunque podía notar que esto la molestaba, me sentía demasiado liberada como para preocuparme. Sin embargo, me aseguré de mantener una comunicación constante con mi padre, quien siempre había sido mi figura parental preferida. En la universidad conocí a William, 27 años, quien se convertiría en mi esposo. Es el hermano de una amiga cercana, y ya estaba trabajando cuando yo estudiaba. Nuestra relación se desarrolló a un ritmo pausado, pero no tardé mucho en darme cuenta de que era la persona indicada para mí. Compartimos absolutamente todo entre nosotros, nuestros secretos más profundos, nuestras historias familiares, todo. Mi mayor error fue no contarle sobre la situación con mi madre, y ahora estoy pagando las consecuencias. Es mi culpa, debería habérselo dicho. Me tomé demasiado en serio mi promesa de llevarme ese secreto a la tumba, y por eso mi vida como la conocía está completamente destruida. Al inicio de nuestra relación, Will me dejó muy claro que la infidelidad era algo absolutamente innegociable para él. No toleraría ningún tipo de engaño, y ante la más mínima señal de infidelidad, terminaría la relación. Esto me pareció un gran alivio porque, debido a lo que había presenciado durante mi infancia, era muy cautelosa con las relaciones románticas y en el fondo asumía que el engaño era algo común, o que la mayoría de la gente no lo consideraba un problema grave. Encontrar una pareja que rechazara categóricamente la infidelidad fue una bendición, especialmente considerando mi trauma relacionado con el tema. Tuve múltiples oportunidades durante nuestra relación para contarle sobre esta parte de mi infancia, pero nunca lo hice.
Siento que esto fue injusto de mi parte, especialmente porque él había compartido conmigo todos sus traumas y problemas de la infancia. Debería haber hecho lo mismo, él es mi pareja y merecía saberlo. Solo le había contado que tenía una relación tensa con mi madre debido a que ella mostraba favoritismo por mi hermano, y que teníamos diferencias de opinión en varios temas durante mi crianza. Si le hubiera contado cuál era el verdadero problema, las cosas serían muy diferentes ahora y no me sentiría abandonada por la persona que se supone debe amarme más que nadie. Aunque no puedo culparlo, no es su responsabilidad. Todo esto es resultado de mi propia ingenuidad y de la maldad y venganza de mi madre, que se han unido para destruir mi vida. Me casé con Will hace poco menos de un año. Mis padres lo aprecian y mantienen una buena relación con él. Incluso Sean lo tiene en alta estima y mantienen comunicación ocasional. De hecho, mi relación con mi propio hermano ha mejorado gracias a mi esposo. La familia de Sean también parece apreciarme, nunca me han dado motivos para pensar lo contrario. En general, Will y yo hemos sido muy felices juntos y no hemos tenido problemas con nuestras familias. Pero hace 2 semanas, todo cambió cuando papá me llamó diciendo que necesitaba que Will y yo fuéramos a casa urgentemente. Se ofreció a pagar los boletos si era necesario, pero insistió en que debíamos estar allí ese mismo día. No me dio más detalles sobre lo que sucedía, lo cual me preocupó porque sonaba como una emergencia médica por su tono de voz. Llamé a Sean, quien me confirmó que papá también los había contactado a él y a su esposa, pero tampoco sabía más detalles. Cuando llegué a casa ese día, tenía un terrible presentimiento. Sabía que algo andaba mal o estaba a punto de estarlo. ¿Conoces esa sensación de vacío en el estómago cuando presientes que algo malo va a suceder? Puedes sentirlo pero no puedes identificar exactamente qué será. Así me sentía en ese momento. Al entrar, nos recibió un silencio inquietante. Papá parecía haber estado llorando sin parar. Sus ojos y cara estaban hinchados. Mamá estaba en otra habitación, con la mirada perdida. Le pregunté a papá qué sucedía, pero evadió la pregunta y comenzó a hacer conversación trivial. Era muy preocupante y no entendía qué estaba pasando. Cuando le pregunté a mamá, dijo que pronto nos explicaría. Esa noche no sucedió nada porque Sean llegó muy tarde y todos estábamos agotados. La mañana siguiente, mamá finalmente reveló la razón de nuestra reunión. Dijo que nos había convocado porque tenía algo importante que compartir con todos, y aunque hubiera preferido manejarlo de otra manera, era la insistencia de papá lo que la obligaba a tomar este camino. Entonces anunció que papá había decidido divorciarse de ella porque había estado manteniendo una aventura durante los últimos años. En ese momento, sentí como si mi cuerpo se entumeciera por completo. La miré fijamente, pero ella evitaba mi mirada. No podía creer lo que estaba diciendo. Todas esas lágrimas y todo ese drama emocional de años atrás no habían significado nada para ella. Ni siquiera sabía si se trataba del mismo hombre o no. Solo podía pensar en que era una infiel en serie y una mentirosa patológica, y nada más sobre ella me importaba en ese momento. Pero lo que dijo después me dejó completamente aturdida. Afirmó que su aventura no era un secreto tan grande como papá lo hacía parecer, y que había estado involucrada con su amante, a quien describió como el amor de su vida, durante mucho tiempo. Y entonces soltó la bomba, dijo que yo había estado al tanto de todo durante años, e incluso la había animado a continuar con la relación. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Miré a mi padre, quien me observaba con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, algo dentro de mí estalló. Me levanté de golpe, y comencé a gritar que todo lo que ella decía era mentira, que jamás había alentado nada. Ella respondió gritándome por atreverme a contradecirla. A partir de ese momento, todo se volvió caótico. La discusión se intensificó hasta el punto en que, siendo completamente honesta, sentí un impulso casi incontrolable de estrangular a mi propia madre. La situación se fue calentando cada vez más entre nosotras, y hubo un momento en que casi la abofeteó. Tuvieron que contenerme físicamente. Aunque no llegó a pasar nada, si hubiera sucedido, sinceramente no me habría arrepentido. Para cuando lograron separarnos, ella ya había conseguido plantar la idea de que yo había sido su cómplice durante años, ayudándola a mantener oculta su infidelidad. Seguí negando sus acusaciones, pero llegó un punto en que ya ni siquiera quería responderle. Me dirigí directamente a papá, suplicándole que me escuchara. Él dijo que lo haría, pero necesitaba tiempo porque estaba demasiado angustiado y exhausto. Esa noche fue la más larga de mi vida, no pude dormir ni un minuto. Nadie me dirigía la palabra, ni siquiera Will. Al principio pensé que simplemente no sabía qué decir, pero ahora que ha pasado el tiempo, me doy cuenta de que esto lo ha afectado profundamente. A la mañana siguiente, cuando bajé, mamá nos informó que papá había empacado una maleta y se había marchado, sugiriendo que era momento de que nosotros también nos fuéramos.
Tuve otra acalorada discusión verbal con ella, pero ya no tenía sentido, el daño estaba hecho. Regresamos a casa. Desde entonces, he intentado comunicarme con papá, pero sus respuestas se limitan a 2 o 3 palabras. Le he insistido en que necesitamos hablar sobre esto, pero él mantiene que se pondrá en contacto cuando esté listo. Han pasado aproximadamente 10 días desde que volvimos y me siento completamente destruida. Estoy extremadamente preocupada por papá y, aunque Will ha intentado mostrar solidaridad, también noto su distanciamiento. Ni siquiera tengo la energía para preguntarle qué le sucede porque estoy demasiado envuelta en mi propio drama y, sinceramente, en este momento necesito desesperadamente su apoyo. He bloqueado a mi madre en todas las redes sociales y medios de comunicación porque literalmente ha arruinado mi vida. He intentado contactar a Sean, pero él también se muestra distante conmigo. Honestamente, no puedo culpar a ninguno de ellos. Están creyendo la versión que mi madre les ha presentado, y solo puedo culparme a mí misma por no haber tenido el valor de hablar antes. Podría haber evitado tanto dolor a todos. Fui una completa ingenua al creerle cuando dijo que todo había terminado. Debería haber defendido a mi padre. Debería haber hablado. Una parte de mí siente que no soy completamente culpable porque era solo una niña cuando todo esto comenzó. Pero otra parte no puede evitar preguntarse si esto es algún tipo de castigo divino por haber guardado el secreto de una persona que no lo merecía. Incluso siendo una niña pequeña, era consciente de que las acciones de mi madre estaban mal. Sabía que mantener el silencio era incorrecto. Tal vez debería haber sido más valiente entonces, y quizás este es el precio que estoy pagando por mi cobardía. Simplemente no sé qué hacer ni cómo podré superar esta situación. Actualización 1. Los problemas en mi vida parecen no tener fin. Papá ha regresado a casa y mamá procederá con el divorcio. Por fin pude hablar con él, y le expresé mi necesidad de reunirnos en persona para conversar. Me dijo que vendría a mi ciudad durante el fin de semana, lo cual me produjo un inmenso alivio porque finalmente tendría la oportunidad de contarle mi versión de los hechos, la verdadera historia. Sin embargo, no imaginaba que este momento de tranquilidad sería tan breve. Inmediatamente después de terminar la llamada con papá, Will se acercó diciendo que necesitábamos tener una conversación importante. No estaba preparada para lo que estaba por escuchar. Me explicó que desde la revelación de mamá ante la familia, no había podido dejar de cuestionarse por qué nunca le conté nada a papá, y que de alguna manera había llegado a creer que yo era cómplice de la infidelidad de mi madre. Señaló que yo había tenido la oportunidad de confiar en mi hermano mayor, quien por su edad habría sabido manejar mejor la situación, pero que en cambio había optado por mantener el silencio sobre las acciones de mamá durante todos estos años. Me confesó que toda esta situación le perturbaba profundamente, y le hacía pensar que yo era alguien capaz de aprobar o encubrir una infidelidad. En su peculiar razonamiento, había establecido una conexión entre mi capacidad para guardar el secreto de la aventura de mi madre y una supuesta predisposición mía hacia la infidelidad. Argumentó que si había sido capaz de ocultar la aventura de mi madre durante tanto tiempo, también podría ser capaz de engañarlo a él, y esta idea le generaba una gran inquietud. Intenté explicarle que mi madre me había asegurado que todo había terminado, pero él insistió en que yo aún tenía una responsabilidad moral hacia mi padre, algo con lo que no puedo estar en desacuerdo. Me dijo que este incidente lo había llevado a reconsiderar todo nuestro matrimonio, y que no podía evitar sentirse engañado de alguna manera, especialmente porque él siempre había sido muy claro sobre su postura respecto a la infidelidad, y consideraba que yo debería haber sido honesta con él desde el principio. Desde entonces, nuestra comunicación se ha reducido considerablemente. Me siento completamente perdida. Es como si los problemas se acumularan uno tras otro, conspirando para destruir mi vida. Apenas había experimentado un breve momento de alivio al hablar con papá cuando esta nueva crisis surgió. Ni siquiera sé por dónde empezar a resolver todo esto. Will parece haber llegado a sus propias conclusiones, y no encuentro las palabras para disipar sus temores. Aunque no lo ha expresado directamente, puedo percibir que en el fondo duda de mi versión de los hechos, y realmente cree que podría haber ayudado a mamá a mantener su secreto durante todos estos años. Si ese es el caso, me siento impotente porque no sé qué puedo decir o hacer para mejorar la situación, y hacerle entender que estoy siendo injustamente acusada, y que nada de esto es verdad. En el transcurso de un mes, mi vida se ha convertido en una auténtica pesadilla, y me siento completamente perdida. Desearía que todo esto fuera solo un mal sueño del que pudiera despertar. La situación es insoportable. Tengo pendiente la reunión con papá y necesito claridad mental para enfrentarla, pero con esta nueva crisis con Will, no tengo idea de cómo voy a poder manejar la conversación con papá. Lo único que tengo claro es que en este momento debo priorizar a mi padre y asegurarme de que conozca la verdad de lo sucedido.
Si mientras tanto Will toma una decisión sobre nuestro matrimonio, tendré que aceptarlo. Pero no puedo seguir complicando más las cosas con papá. Me ha costado mucho convencerlo de que acepte reunirse conmigo y no voy a desperdiciar esta oportunidad solo porque mi propio esposo duda de mí. Aunque mantengo la esperanza de que todo se resuelva, viendo cómo están las cosas actualmente, parece un sueño lejano, y no soy tan ingenua como para creer que será fácil. Actualización 2. Me reuní con papá y pude contarle toda la historia. Para mi sorpresa, Sean también estuvo presente. No entraré en detalles específicos de la conversación, pero fue una reunión extensa y emocionalmente agotadora para los tres. Hubo muchas lágrimas y momentos difíciles, pero finalmente pude aclarar las cosas y compartir mi versión de los hechos. Para mi asombro, papá me creyó inmediatamente. Cuando le pregunté por qué me creía tan fácilmente, considerando que todos me habían estado acusando de destruir la familia, su respuesta me conmovió. Me recordó que yo era solo una niña, y que había actuado según lo que creía correcto en ese momento. Señaló que mamá había vuelto a manipular la situación, intentando convertirme en la villana por guardar un secreto siendo una niña de apenas 11 años, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Me aseguró con firmeza que ella, y no yo, era la responsable de destruir nuestro hogar. Entonces me reveló algo que no sabía. Esto no era la primera vez que sucedía. Años después de mi nacimiento, Sean también había descubierto a mamá con otra persona, y se lo había contado a papá. Cuando papá confrontó a mamá, ella hizo pasar a Sean por un momento terrible. Por eso papá me dijo que se alegraba de que yo hubiera manejado la situación como lo hice, pues no habría podido soportar la culpa de que ella me maltratara de la misma manera. Sean estaba visiblemente afectado, y se disculpó repetidamente por no haberme defendido aquel día, explicando que toda la confrontación había traído de vuelta tantos recuerdos dolorosos que simplemente se había quedado paralizado. Honestamente, no entiendo por qué sentía la necesidad de disculparse. Él no había hecho nada malo, y si yo hubiera estado en su lugar, probablemente habría reaccionado de la misma manera. La reunión resultó ser muy positiva, y tanto Sean como yo estamos intentando convencer a papá de que sea firme en el proceso de divorcio, y se asegure de que ella no pueda seguir viviendo a sus expensas. Aunque sabemos que papá no es una persona vengativa y probablemente no nos escuche, realmente desearía que lo hiciera. Mi madre ha demostrado ser la persona más despreciable que he tenido la desgracia de conocer, y cada noche ruego no terminar convirtiéndome en alguien como ella. Se merece las consecuencias de sus acciones por todo el dolor que nos ha causado, y no creo que haya posibilidad de redención o perdón para ella. Su infidelidad y toxicidad han afectado a cada miembro de la familia, y parece llevar esto como si fuera un motivo de orgullo. Su mentalidad está tan distorsionada que probablemente necesite ayuda profesional. Compadezco a su nueva pareja porque no puedo imaginar cómo logrará tolerarla. Sean y yo hemos decidido cortar completamente el contacto con ella. No hay nada más que podamos o queramos decirle. Me siento inmensamente aliviada de que al menos este aspecto de la situación esté resuelto. Ahora me queda otra batalla por librar. Aunque me siento agotada y exhausta, sé que no puedo simplemente desear que los problemas desaparezcan. Tengo que enfrentarlos directamente. Actualización 3. Esta será mi última actualización. Antes de que pudiera tener una conversación con Will, Sean ya había tomado la iniciativa de hablar con él. Aunque yo no le había contado mucho a Sean sobre mi situación matrimonial, él sintió la responsabilidad de ayudarme donde pudiera. Le compartió a Will su propia experiencia similar con mamá. Aunque no conozco los detalles específicos de sus conversaciones, sé que fue muy efectiva porque Will vino a mí llorando, y se disculpó por haber dudado de mí. No tuve que hacer nada más. Nos sentamos juntos y le conté toda la historia en detalle. Él simplemente me sostuvo mientras narraba todo el trauma que había experimentado, y me abrazó mientras lloraba. Por primera vez, sentí que realmente estaba ahí para escucharme y no para juzgarme como una mala persona, especialmente considerando que ya había pasado gran parte de mi vida sintiéndome así. Nuestra relación ha mejorado significativamente. Will reconoció que había manejado mal toda la revelación y que, en lugar de apoyarme, había complicado más las cosas para mí. Honestamente, ya ni siquiera me importa todo eso. En un mundo ideal, sí, él debería haber sido más comprensivo desde el principio, pero seamos realistas, nada de esto ha sido ideal. Tuvo una reacción humana, que aunque no me gustó, agradezco que al menos haya estado dispuesto a ver las cosas desde mi perspectiva, y a mantener una mente abierta. Estaba aterrorizada ante la posibilidad de perder mi matrimonio por esta situación, un precio que simplemente no estaba dispuesta a pagar. Me alegro profundamente de que no llegáramos a ese punto. De hecho, esta experiencia ha fortalecido aún más nuestro vínculo. Solo espero que papá también pueda empezar a ver el lado positivo en todo esto.